Nos encontramos en el Panteón Comunitario de San Gregorio Tlapulco. Venimos a ver cómo es la limpieza de las tumbas de las personas que están enterradas aquí por sus seres queridos, por familiares y amigos. Y es que a pesar de que estamos lejos del 1 y 2 de noviembre, que es la tradicional fiesta de Día de Muertos aquí en México, desde el mes de octubre la gente de San Gregorio empieza a limpiar las tumbas de las personas que están enterradas aquí, que pueden ser sus familiares o pueden ser sus amigos, para recibirlos en la fiesta del Día de Muertos. Entonces es una labor bastante interesante, es una labor muy bonita, la que lleva a cabo la gente aquí en el Panteón Comunitario de San Gregorio Tlapulco, y pues el día de hoy venimos a ver cómo es que se lleva a cabo, cómo es que lo hacen, qué tipo de herramientas utilizan, cuánto tiempo se tardan, qué tipo de arreglos empiezan a poner en las tumbas para recibirlos el 1 y 2 de noviembre. Entonces pues hoy nos encontramos aquí en San Gregorio para documentar todo eso. Esta labor que estamos observando el día de hoy aquí en el Panteón Comunitario de San Gregorio Tlapulco tiene que ver también con la pertenencia, no solamente para esperarlos el día 1 y 2 de noviembre, como lo dicta la tradición mexicana aquí en el territorio. Esta labor que estamos observando el día de hoy tiene que ver con la pertenencia a un lugar que iba a ser despojado, un lugar que les iban a quitar a los pobladores y las pobladoras de San Gregorio Tlapulco. Así que el hecho de observar a la gente que está trabajando el día de hoy aquí en San Gregorio Tlapulco, en su panteón comunitario, tiene que ver también con un sentido de pertenencia, con un sentido de identidad que los mantiene unidos y mantiene unidas la victoria que tuvieron sobre este territorio, sobre este lugar, sobre este sitio donde se mantienen sus difuntos. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en el cerro de Jilotepec, venimos a hacer unas cuantas tomas, también venimos a ver el amanecer. Lamentablemente pues el día de hoy estuvo un poco nublado, pero se logró apreciar un poco cómo iba saliendo el sol. Hace unos días estuvimos en el Panteón Comunitario de San Gregorio Tlapulco, estuvimos documentando cómo es que van limpiando sus tumbas de las personas que están enterradas en ese lugar por parte de sus familiares. Vimos la convivencia que hay en ese lugar, cómo se integra la gente, cómo se pone de acuerdo para llevar a cabo la dinámica social de estar en el panteón y no solamente limpiar, ¿no? También hay comida, también hay diversas actividades en el panteón comunitario. El día de hoy venimos al Cerro Jilotepec no solamente a hacer unas tomas del amanecer o del paisaje, que es bastante importante para entender también la configuración ideológica y de pertenencia de San Gregorio Tlapulco. También venimos porque queríamos observar cómo es la geomorfología del lugar, del pueblo de San Gregorio Tlapulco, ya que nosotros nos encontramos en este momento aquí en la parte más alta, que es el Cerro de Jilotepec, o más conocido por los pobladores como La Malinche. La parte de atrás es la parte lacustre, la parte del lago, de la ciénega de San Gregorio Tlapulco, y en medio se encuentra su pueblo, el pueblo donde todos los habitantes de San Gregorio residen, y pues es donde también se encuentra el panteón. Pero pues para entender un poco cómo es que se lleva a cabo la tradición de Día de Muertos y cómo es que se van preparando las personas de aquí del pueblo, pues tenemos que entender también su entorno, su espacio natural, tenemos que entender su medio ambiente. En este momento estamos en una cumbre que tiene una altitud aproximadamente de 2.500 metros sobre el nivel del mar, y pues podría decirse que es la parte más alta. Es también como una frontera natural que divide a San Gregorio de lo que es San Pedro Actopan, en donde se hace el mole. Esta zona de montañas en las que estamos el día de hoy, en las que estamos en este momento, pues no solamente se ubican aquí, de hecho también se pueden ver en Santa Cruz Acalpisca y en el pueblo de Nativitas, que está un poco más cerca al centro histórico de Xochimilco.
Pero bueno, también es importante reconocer el paisaje que se encuentra en este lugar, ya que en este sitio también se pueden llegar a observar algunas plantas silvestres que pueden ser de la misma especie de la flor de cempasúchil. En este sitio también podemos entender que entonces la cosmovisión que se tenía de este lugar y de este horizonte cultural era llevar a cabo el conteo de los días para poder aprovechar de forma correcta las estaciones del año y así poder tener una buena siembra, un buen cultivo. Por eso es importante que podamos observar cómo es la geomorfología del sitio, cómo es la geomorfología del pueblo de San Gregorio, ya que una vez más, les repito, estamos en la parte más alta, pero hacia el norte se encuentra la zona lacustre, la zona de los canales, de las acequias. En el centro encontramos el pueblo y aquí estamos en la parte serrana, en la parte más alta, donde todavía la mancha urbana no ha llegado al límite. Sí hay algunas casas y también hay algunos terrenos ya ocupados más como zona habitacional, pero en este lugar en el que estamos hay muchísima vegetación todavía silvestre, hay muchísima fauna, lo que hemos encontrado mucho son chapulines y son arañas. Y pues bueno, eso nos habla bastante de cómo es que se ha conservado este lugar y de la importancia cultural que tiene todavía para sus pobladores, que siguen respetando este espacio como un lugar sagrado. Y lo podemos ver también en los petrograbados y lo podemos ver también en las cruces que se encuentran en este lugar, que bueno, hacen de este sitio un espacio de interés cultural sumamente importante. Es importante poder entender todas estas situaciones culturales que se encuentran aquí en el Cerro de Jilotepec, porque habla bastante también de la identidad del pueblo de San Gregorio Tlapulco aún en estos días. Es un lugar que pues respeta tradiciones tanto contemporáneas como pensamientos prehispánicos, pensamientos indígenas. Podemos verlo en los petrograbados, podemos verlo en la forma en la cual este lugar se conforma de manera ritual, en un uso un poco más dedicado a una identidad religiosa, una identidad que nos habla de cómo la sociedad de San Gregorio Atlapulco entiende este espacio. Estamos aquí porque queremos entender la geomorfología de San Gregorio Tlapulco y cómo es que su medio ambiente también juega un papel importante en la conformación a la llegada del Día de Muertos, ya que muchos de los productos que se comercializan en esos días son productos que se pueden obtener aquí en San Gregorio, tanto en la parte chinampera como en la parte de la sierra, de la montaña. Y pues una de las cosas que queremos observar el día de hoy eran las flores que se encuentran en este lugar, ya que bueno, como sabrán, aquí la flor de cempasúchil, la original flor de cempasúchil es silvestre. Obviamente hubo una domesticación con el paso del tiempo, pero en un principio era una flor silvestre. De hecho, hay bastantes especies de flor de cempasúchil aquí en México. Y una de esas se puede dar inclusive en zonas altas, a 2500 metros y no hay heladas. Son estas flores las que se pueden llegar a dar en la zona de los cerros y las que se pueden encontrar que también son utilizadas en algunas regiones del país. Por ejemplo, en Oaxaca, en algunas partes igual de la serranía, utilizan unas flores de color morado que también tienen que ver con el género de la flor de cempasúchil. En este caso, pues ahorita estamos viendo una especie de claveles, de margaritas más bien, que son de color blanco, pero que también pertenecen a esta familia en la cual se encuentra la flor de cempasúchil mexicana. Porque tenemos que entender que hay dos tipos de flor de cempasúchil que actualmente se comercializan, que es la flor silvestre, que es un poco más larga, de tallo grande, alrededor de 1,5 m, y la flor de maceta, la flor de cempasúchil de maceta, que es un poco más esponjosa, redondita, y que sirve más de ornato, más que para deshojar y ponerla en el altar de Día de Muertos. Bueno, las flores que les estaba diciendo hace un momento son estas que están acá. Estas que podrían pertenecer a la familia de la flor de cempasúchil, y es bastante interesante observar cómo en los contextos naturales del pueblo de San Gregorio Atlapulco se sigue observando toda esta flora silvestre que se encuentra en la parte alta, en la parte de la montaña, de la serranía, donde también podemos encontrar algunas especies de flores que en algún momento pudieron haber sido utilizadas para poder adornar los altares de Día de Muertos. Actualmente este tipo de flores ya no se utilizan, son más las flores de Día de Muertos que son las de maceta o las silvestres, las que se llegan a utilizar en los contextos de las ofrendas de Día de Muertos.
Hoy nos encontramos en uno de los ejidos del centro de Xochimilco, de la alcaldía de Xochimilco, porque nos invitaron a ver cómo es el sembradío de las personas que siembran la flor de cempasúchil en maceta. En el video anterior, o bueno, en la parte anterior que subimos al cerro de Jilotepec, estuvimos hablando un poco acerca de cómo es que se da el cempasúchil de manera silvestre, que puede ser en ambientes de bastante humedad, como son los humedales de San Gregorio o los humedales de aquí de Xochimilco, pero pues también se puede dar en las zonas altas, en las zonas serranas. Eso si no hay, si no hay heladas, si no hay algo que congele a la planta. Y pues bueno, el día de hoy nos invitaron a venir al ejido y poder observar toda esta producción. Aquí en Xochimilco, pues la gente todavía sigue manteniendo la tradición de sembrar para esas fechas específicas. Y pues como se podrán dar cuenta, es un campo que está completamente repleto de flor de cempasúchil. En este momento la producción es para vender la flor de cempasúchil. Pero también tenemos que entender algo. Tanto San Gregorio Tlapulco como la alcaldía de Xochimilco comparten un hábitat en común, que es el hábitat lacustre, el hábitat del humedal, donde siguen sembrando en chinampas, esta actividad que viene desde épocas prehispánicas. Esta actividad, inclusive los mismos españoles la registraron, ellos lo llamaban como jardines flotantes. Hoy se sabe que no, que una chinampa no flota, que se queda fija en el lugar en el que se encuentra y que pues forma parte, ¿no?, de la producción de alimentos, o en este caso de la producción de flores. Entonces, el estar aquí, un poco alejados de San Gregorio Tlapulco, pues también nos indica cómo es que se lleva a cabo la comercialización y también la producción de la flor de cempasúchil. Cómo es que se empieza a trabajar el campo para las festividades de Día de Muertos aquí en el sur de la Ciudad de México. Y después, obviamente, pues se van a ir a vender a los diferentes lugares. En este caso, la persona que es propietaria de esta chinampa, pues va a ir a vender al Panteón Comunitario de San Gregorio Tlapulco. De cierta manera es algo que nos conecta un poco con la investigación que estamos haciendo, y es bastante interesante poder observar cómo también empiezan a manejar el cultivo de estas flores, ya que nos comenta la propietaria de este lugar que esta flor de cempasúchil es una flor tradicional y es una flor original. No es como la flor de maceta, la flor que se le conoce comúnmente como flor china, que es más una hibridación entre diferentes especies o clases de flor de cempasúchil. Esta flor sigue siendo la flor original de cempasúchil, la flor silvestre, y pues bueno, es bastante interesante y bonito saber que se sigue sembrando la flor de cempasúchil, pero la original. En este caso, pues la podemos ver en maceta porque es una forma más sencilla de transportarla aquí en el humedal de Xochimilco, ya que la suben a su canoa y de la canoa pues las llevan a los diferentes mercados, pero sigue siendo la flor original. Nos encontramos aquí con Lisbeth, que es la que siembra junto con su familia la flor de cempasúchil en estas fechas. Nosotros iniciamos por el mes de julio a primero comprando la semilla, ya después los cultivamos en charolas de 200 cavidades. Ujú. Después de ese proceso, los ponemos bueno, que se germinen en un plazo de 1 a 2 meses. Ujú. Y ya después de ahí los pasamos a la maceta. Ok. Ese proceso, pues, tenemos primero pues, llenar las macetas y después, bueno, nosotros en nuestro caso, Ujú. ya después las vamos sembrando, pero primero las remojamos y ya después las sembramos. Claro. Y ya después de ahí, ya lleva su cuidado, Ujú. que es abono, los abonos, 1 vez por semana. Por ejemplo, estas, ya habían florecido una vez, Claro. pero se les llega a cortar los botones así, Ujú. para que justamente llegue la flor de este tamaño. Hay unas ocasiones que, pues, se les hace el proceso 1 o 2 veces. Nosotros en este caso, pues, nada más una, porque, pues, por más que nada por el tiempo, Claro. porque como ven, pues, el cielo, pues, no, a veces no nos ayuda. Claro, claro. Entonces, con el sol, pues, hace Ujú. que la flor se florezca, pues, bonita, y cuando, pues, está nublado, pues, la verdad, pues, no. Claro. Y Este tipo de flor entonces requiere de mucho sol. sí, justamente por eso la tenemos a la intemperie, para que, Flores. pues, para que florezca, más Ah, que okey, nada, okey, sí. qué increíble. ¿Y cuántas, variedades siembran ustedes aquí en su terreno? Pues, nosotros tenemos, como tal, la flor de bombón, tenemos, la que es de color, verde limón, Okey. tenemos de color amarillo, está por aquí,
Es una de estas, Sí, ¿no? esa es la de acá. Okey, okey. Y tenemos color, pues, anaranjado. Y también tenemos bueno, estuvimos sembrando clemolito, que es la que tiene diferentes colores y, pues, es más que nada es la que, como uno dice, ¿no?, que es más mexicano. Claro, claro. Y también tenemos pues, la de escritorio, que es, la maceta del número 3. Ah, okey, Sí, qué sí. increíble. Entonces, siembran bastantes variedades. ¿Esto es porque se las piden o porque ustedes como que empezaron a meterlo en su mercado, por así decirlo? Pues, hay de 2 hay. Ujú. Nosotros, uno como para tener más surtido, y otro porque la verdad la gente sí lo pide. Okey. Sí, sí. ¿Cuáles son las que más te piden en estas fechas? La que más pide, pues, justamente es la maceta del número 6, la Okey. de bombón, y justamente la anaranjada, Sí, la es que más piden, la que porque se más piden. supone que es más tradicional. Okey. Sí, Sí, de hecho, si se pueden dar cuenta, pues, gran parte del terreno que estamos observando ahorita, pues, es de esta maceta, ¿no? De la sí, del número 6. sí, Entonces, justo. pues, es bastante interesante. Oye, Liz, entonces, ¿dónde te podemos encontrar? O si la gente puede venir a este sitio, ¿dónde vas a estar vendiendo? Pues, ahorita en este momento, pues, nos encontramos aquí en Barrio de la Santísima, Ujú. en Xochimilco, a 10 minutos del centro de Xochimilco. Estamos en el paraje de Apatlaco Mm, y nos pueden encontrar ahí. O, pues, esta temporada vamos a estar en San Gregorio Atlapulco, en el Panteón, en la vendimia, y por si gustan, visitarnos, ahí estamos. claro, claro que Sí, sí. sí. Oye, qué increíble. Y me comentas que también, siembran otro tipo de flores, ¿no? O sea, no solamente la flor de cempasúchil, también otras que son como tradicionales, como la nochebuena y de ese Sí, estilo. justamente, ahorita terminando la temporada que es, principios de Ujú. noviembre, ya empezamos también tenemos, flor de Nochebuena, De nochebuena igual siembran. tenemos, los vamos a tener en rojo, rosa y blanco, y después de eso también, contamos con, pues, rosas, también plantas medicinales, que es, la ruda, el romero, la albahaca, la lavanda y, Claro. pues, variadas. Sí, claro. Sí, ¿Es una tradición familiar el sembrar flores? ¿Lo haces con toda tu familia? sí. ¿Solamente tú? No, justamente, con toda mi familia, toda la familia que nos Ujú, unimos, porque, pues, la verdad sí es, un trabajo, pues, un poquito pesado. claro. Entonces, pues, más que nada, bueno, nosotros como productores no nos rebajamos tanto a bajarle muchísimo el precio, Ujú, porque la verdad no nos conviene. sí, Uno, pues, es que, pues, tiene que desde un tan solo la maceta lleva sí, una inversión. claro. Y, pues, hay mucha gente que sí lo malbarata, pero, pues, no, Ujú. no, Sí, no. todo este trabajo que, por ejemplo, poniendo de ejemplo la flor de cempasúchil, pues, desde junio, ¿no? O Sí, justamente desde sea, todo junio. ese trabajo, julio, Sí, bueno. bueno, junio, Ajá, julio, hasta noviembre, que es cuando se termina pues, el proceso digo, claro. hasta la venta. Sí, por supuesto. Oye, pues, qué increíble labor. Si pudieras ponerle como un horario desde que te levantas hasta que terminas de trabajar, ¿cuántas horas serían, no? O sea, ¿cuántas horas pasas trabajando aquí en? Pues, ahorita como en esta temporada, pues, a la hora que nos digan. Si nos dicen 4 de la mañana, ahí estamos. Wow. Si nos dicen, no sé, 9 de la noche, ahí anda uno trabajando, porque, pues, pues, más que nada nos ponemos, flexibles con los horarios, porque Ujú, nosotros somos los productores, ¿no? ujú. Tenemos que, pues, estar ahí al pendiente. Claro, claro. No, pues qué increíble, ¿no? Qué Sí, sí. increíble lo que hace tu familia, todos ustedes, el hecho de que sigan produciendo este tipo de flores tradicionales aquí en Xochimilco y sobre todo aquí en Xochimilco, porque, bueno, me parece que estados como Tlaxcala, Puebla, son como que ahorita los fuertes, ¿no? Y aquí en Sí. Xochimilco como que casi no se habla, ¿no? De esta gran producción de flores de cempasúchil. Pues sí, porque más que nada, como, bueno, nosotros, pues, en el canal a veces el agua no nos ayuda, Ujú, como a veces está muy contaminada, entonces la flor se llega a enfermar, pues, la okey, verdad a uno como productor no le no le conviene. conviene. Sí, o se nos llega pues, esto lleva bueno, las flores llevan mucho, a veces mucha plaga, Ujú. o se le pega mucha plaga, entonces hay que estarla cuidando y luego a veces lo que trae la plaga es el propio agua. Oh, no me digas Entonces eso. sí. Entonces, ¿el riego que hacen a las plantas es del canal o es de agua, de lluvia o hay alguna tubería aquí que les dé agua como purificada? Ahorita en este caso, tenemos lo del agua de la lluvia, Ujú, que, pero que la verdad no moja la tierra, ujú, pero, pues, tratamos como que de traerla del canal, ujú. y es la que, pues, o sea, la que nos surte más agua, porque también tomarlo de una toma de agua, pues, no nos conviene porque es muchísima agua, Ujú, y claro. sí. Entonces, ustedes han,
recurrido a los filtros, biofiltros que luego se ponen en los canales? O, por ejemplo, ¿alguna institución les ha sugerido aquí en la ciénega que tienen, o bueno, en la acequia que tienen para llegar a Suchinampa, como poner algún filtro, que limpie el agua? No, por el No. momento no, Okey, porque okey, sí, sí, porque como es zona turística, entonces, pues, sí, también claro. sí. Pero bueno, también es importante como darle la atención a las personas y Sí, productores como ustedes. Pues sí, sí, esas serían las preguntas que te teníamos, Liz. Muchísimas sí, gracias sí, por tu pues, tiempo, ¿no? Y por darnos el espacio de poder grabar aquí no, sí, gracias en a su ustedes, terreno. aquí ustedes, cualquiera es bienvenido. Sí, Gracias, sí, muchísimas sí, gracias, Liz. sí. También tuvimos la oportunidad de poder coincidir en esta visita con la presidenta Patricia, en donde pues le vamos a estar preguntando unas cuantas cosas acerca de su gestión, ya que como lo mencionamos anteriormente, el Panteón de San Gregorio Tlapulco tiene una historia de resistencia. No es únicamente una tradición el Día de Muertos para ellos, es también hablar de una lucha que fue ganada, una lucha que le perteneció a la gente de San Gregorio Tlapulco y que fue para defender el lugar en donde descansan sus difuntos, sus fieles difuntos. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar con la presidenta del Panteón Comunitario de San Gregorio Tlapulco, que es la señora Patti, y nos va a contar un poco acerca de su historia. Como lo hemos venido mencionando en el video, el Panteón de San Gregorio Tlapulco tiene una historia de resistencia, tiene una historia de lucha y tiene una historia de pertenencia. El Día de los Santos Difuntos, de los fieles difuntos, no es simplemente esperarlos, sino también es recordar toda esta lucha que se llevó a cabo desde el 2021, desde el 2022, y que bueno, ha sido parte de la identidad del pueblo de San Gregorio Tlapulco y que es una parte fundamental para el pueblo y para todos sus habitantes, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, bueno, el día de hoy estamos con la presidenta del Panteón, que es la señora Patti, y le vamos a hacer unas cuantas preguntas acerca de cómo ha sido su cargo durante todo este tiempo. Ujú. Lo primero que le quisiéramos preguntar es, ¿quién es usted y cuál es su cargo? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Patricia González Guzmán y mi cargo es presidenta del Panteón. Yo presido desde el 2021, noviembre, hasta la fecha. ¿Cuál ha sido la lucha del Panteón de San Gregorio Tlapulco? Lo voy a ir mencionando por años. Sí, claro que sí. Cuando yo llegué en el 21, prácticamente fue rápido, noviembre, diciembre, y en enero empieza, enero, febrero, marzo, sale la Gaceta en donde dice que los panteones van a ser privatizados. Entonces yo como presidenta empiezo a hacer una movilización junto con los panteones comunitarios para que podamos, que se nos respeten esos derechos de perpetuidad, junto con los demás panteones y los vecinos en compañía de nosotros. En ese entonces yo hago la portavoz, soy portavoz de ese diálogo con Martí Batres y el consejero jurídico, el cual llegamos hasta allá porque fuimos amenazados, por operadores políticos. Claro. Entonces, finalmente nuestra lucha comienza cuando se nos negaron los trámites de defunción. Lamentablemente, yo no podía dejar a un, difuntito ahí en la capilla hasta que este, se realicen los Los trámites trámites. correspondientes. Ujú. Yo le doy turno como autoridad que soy y pues espero y sigo la lucha al pie, como todos los vecinos que resguardamos ese panteón en todo el 2022. El segundo punto es que tengo una carpeta de investigación por parte de una familia que se quedó con una fosa. Es de una Ok. autoridad tradicional, lamentablemente, pero pues eso no me quita que pueda expresar que tenga todavía esa carpeta fabricada. Entonces, es una injusticia porque hasta ese momento que presido no se me han retirado los cargos y pues sí tengo esa carpeta de investigación. Bueno, esto viene de la mano con las siguientes dos preguntas que le queremos Ujú, hacer, que vienen en relación a estas experiencias que nos ujú, acaba de contar, ¿no? La parte negativa, ¿no? ujú, En el caso de las intimidaciones de ujú, forma legal, ¿no? Que tiene el sistema mexicano, pero también viene la parte, pues, positiva, la parte ujú, bonita. Durante toda su carrera, ¿cuáles han sido ujú, sus experiencias, ¿no? Más, ujú. más agradables en su cargo? Sí, han sido varias alegrías las que he pasado en ese panteón comunitario. Una de ellas es que ganamos el presupuesto participativo, Ujú, que es del pueblo, y que una de las propuestas, fue la construcción de nichos y el mejoramiento del panteón, que se construyeron más de 180 nichos que están en obra negra, porque obviamente el presupuesto no va a llegar a la construcción ni el acabado de los mismos. Se llegó a la mitad lo que es la techumbre, más sin embargo, también nos falta el complemento de la misma, que es pues sí, el vidrio, ¿no? El vidrio templado,
para que pueda hacerse, terminar con, no el presupuesto, más bien terminar con esa obra, porque el presupuesto se llegó donde alcanzó, ¿no? hasta donde alcanzó. Eso sí, mi segunda alegría fue que trabajé de la mano con los chavos de la Facultad de Arquitectura, que hicimos desde el diagnóstico comunitario hasta lograr una tesis que nos dieron como un detalle histórico, porque ahí viene plasmado desde el comienzo de las obras hasta la conclusión de la misma. El otro de las alegrías que tengo es que las cartillas históricas es un documentito que es un acervo que nos garantiza lo que es cómo va el estatus de la fosa y que en ningún momento nadie les puede quitar el título, nadie les puede arrebatar ese documento que fue emitido desde el año del 65, 66, por ahí, así que fueron otorgados a las Claro, claro. cabezas de familia por obtener un espacio y que fue comprado por los mismos abuelos, ¿no? Entonces ese documento lo ando rescatando en todas las familias, que se llama título de perpetuidad. Es bastante interesante todo lo que se ha Ujú, logrado, ¿no? ujú, En el transcurso del tiempo y cómo ha trascendido ujú, su carrera o su trayectoria, podríamos llamarlo de cierta manera política, ujú. Ay, ¿no? Que perdón. ha sido Ujú, parte fundamental de defender el Panteón de San Gregorio ujú, Atlapulco. Y pues eso me lleva a la siguiente pregunta. Nos comenta, bueno, no sé si ya lo dijo, pero este es su último año de gestión, ujú. ¿no? ¿Qué se lleva de haber defendido al Panteón de San Gregorio Sí. Atlapulco? ¿Cuál es su opinión acerca de toda esta lucha? Después de tanto tiempo, tantas cosas, tantas situaciones, una opinión más personal, ¿qué es lo que se lleva de todo esto? Lo que yo me llevo de todos estos casi 4 años, al 7 de noviembre, me llevo una cosmovisión general de la comunidad, la identidad que todavía existe, las costumbres, los usos que tenemos todavía, que no perdemos la esperanza de que nuestros difuntitos lleguen a visitarnos. Y el siguiente comité tiene el compromiso y la obligación de defender el territorio, no como lo hice yo, porque finalmente todas las personas somos diferentes, mas sin embargo saben que tienen un compromiso con el pueblo, que es defender los usos y costumbres, su identidad y el derecho comunitario, como lo establece el artículo segundo, que es pueblo originario, y que nos basamos en la máxima autoridad, que es la asamblea. Es bastante interesante, ¿no? Ver Ujú, cómo la lucha del pueblo de San Gregorio Atlapulco y de su panteón comunitario, pues identifica todas estas circunstancias, ¿no? No solamente estamos hablando de una territorialidad o de un espacio, ¿no? No ujú. solamente es eso, estamos hablando, como lo acaba de mencionar la señora Patti, pues de una cosmovisión que habla acerca de los habitantes, tanto los que ya no están como los que siguen presentes, ¿no? Y justo esto me lleva a la siguiente pregunta que le quisiera hacer, ¿no? Acerca de los usos y costumbres. Em, ¿Considera que el Día de Muertos ha cambiado en San Gregorio Atlapulco? Sí ha cambiado, porque yo lo vi el primer año cuando yo estuve en mi gestión 2022, que antes ya nos alumbraban a los pequeños y de repente veo todo lleno de amarillo el lote de niños. Entonces me dio un gusto porque dije, Claro. volví a levantar las tradiciones con la confianza otorgada a los vecinos, con la invitación personal a los vecinos, porque hay que ser unas personas empáticas. Esto me lleva a otras 2 preguntas, que es, ¿qué espera usted del panteón cuando ya no esté? Ujú. Bueno, prácticamente lo que espero del panteón comunitario y los nuevos comités es que no entreguen en el panteón, que no lo privaticen, con toda la palabra y con la conciencia tranquila de que se respete ese panteón, que se ha luchado con todas fuerzas, con todas las fuerzas necesarias, es que no entreguen el panteón, no lo privaticen, por favor. Una servidora ha trabajado y luchado para que esos derechos comunitarios se defiendan. Entonces, esas son las palabras que me llevo, que el pueblo y la comunidad con la que estuve trabajando y laborando confió en mí, y entonces yo le plasmé la confianza en estos documentos
me llevo la tesis, que obviamente mi corazón, que obviamente nos las dieron la Facultad de Arquitectura en el cual construyó. También me llevo las personas que han venido a grabar, que son cineastas de la UNAM y han documentado acervos históricos para levantar ese panteón. También me llevo esa gratitud de ellos y me llevo también de todas esas personas que confiaron en mí, las llevo en mi corazón porque son mujeres las que han luchado más todavía que hombres. Entonces, creo que en nuestro pueblo las jefas de familia se han visto, han sido un papel fundamental en la sociedad, el tener estas jefas de familia, porque sabemos que esas jefas son las que toman la batuta tanto en la familia como en la defensa de este panteón. Y lo digo con sinceridad para las Lupitas, gracias, porque confiaron en mí siempre. Y para todas mis madrinas que bautizaron los nichos, también gracias por la maestra Anita, la maestra Arce, la maestra Patti también, y también la maestra Abby y Gelita, que también prestó la fosa en ese momento, que nos demandaron y no nos dejaron sepultar, y pues tuvimos que buscar una fosa, y hubo un ángel que siempre derramó en nosotros esa bendición, y fue la compañerita Gela. Les agradezco, vecinos, y los esperamos este 1 y 2, 31 de noviembre, de octubre, para que podamos disfrutar de esas actividades de cada año. Muchas gracias, vecinos. Muchas gracias, señora Pati, por su tiempo y por todo lo que nos acaba de contar. Es muy personal, pero se lo agradecemos bastante. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos en el Panteón Comunitario de San Gregorio Tlapulco y venimos a hablar un poco acerca de su historia. Ya estuvimos en varias partes del pueblo de San Gregorio Tlapulco conociendo su geomorfología. Estuvimos también en partes del centro de Xochimilco para descubrir un poco cómo es sembrar la flor de cempasúchil en maceta. También hablamos de cómo se puede encontrar de manera natural en el entorno de la sierra, o en este caso de la montaña, que es el cerro de Jilotepec, aquí en San Gregorio Tlapulco. Y el día de hoy venimos a hablar acerca de la historia de este lugar. Como tal, cómo se consolidó, quiénes fueron las primeras personas en intervenir para que este lugar fuera llamado como Panteón Comunitario de San Gregorio Tlapulco, y cómo ha cambiado en el transcurso del tiempo, qué es lo que podemos observar actualmente, ya que con el paso del tiempo y las diferentes luchas de las cuales ya hablamos también con la presidenta Patricia, pues bueno, hemos podido observar que hay muchísimas modificaciones, no solamente en el hecho de encontrar las tumbas o encontrar los nichos, también ha cambiado bastante este lugar conforme las necesidades del pueblo fueron avanzando y se tuvieron que ir resolviendo. Entonces, el día de hoy pues vamos a hablar un poco acerca de esta situación. El origen del panteón lo podemos rastrear desde 1962 y este estuvo a cargo del señor Francisco Serral. Fue una de las primeras personas que luchó para que este lugar fuera consolidado como el Panteón Comunitario de San Gregorio Tlapulco. Tenemos que entender que en un principio era un lugar abandonado y como tal no hubo una planificación exacta para que el lugar tuviera pues cierta estructura o ciertos lineamientos para que hubiera un poco de organización en su forma de distribuirse. Sin embargo, también fue una lucha bastante amena para el pueblo de San Gregorio Tlapulco, porque fue por medio de pagos y de donaciones que se adquiere este territorio. Solamente hay una parte del panteón comunitario que fue donada a los vecinos de la comunidad, pero la demás parte, o la mayoría del terreno que se encuentra aquí, fue comprada por cada uno de las y los vecinos de San Gregorio Tlapulco. Cuando hablamos de planeación, no nos referimos a que este sea un panteón desorganizado o que no existe una estructura. Como tal, en un principio el panteón no contaba con planos detallados que permitieran poder definir cuáles iban a ser los caminos por los cuales la gente iba a pasar. Si se pueden dar cuenta, estos caminos pueden ser un poco burdos o desnivelados. Sin embargo, esto no quiere decir que sea un panteón que esté mal planificado o que no funcione. De hecho, es un panteón que sigue manteniendo bastante bien definido la forma en la cual se entierra a sus familiares o a las personas que han perdido la vida. Tenemos hacia el lado derecho a los pequeños y hacia el lado izquierdo a los adultos mayores, viendo hacia el sur. Y si nos ubicamos desde la entrada principal, podemos observar que la traza que tienen estas parcialidades
en donde se entierra a la gente, hacen un patrón de cruz. De hecho, si hacemos una toma aérea, podemos observar que esta intersección que se encuentra atrás de mí, pues hace una forma de cruz. Probablemente un símbolo hacia la fe cristiana que se tiene muy presente aquí en San Gregorio Atlapulco y que también forma parte del imaginario colectivo que espera a sus fieles difuntos el 1 y el 2 de noviembre. Con el paso del tiempo, el terreno se fue saturando. Era más la gente que se moría que la que se podía enterrar en este lugar. Aparte de eso, tenemos que recordar que en el 2019 comenzó una de las peores pandemias que han azotado en nuestros tiempos a la humanidad, que es la pandemia del COVID-19 o del SARS-CoV-2, algo que también cobró la vida de muchas personas alrededor del mundo, y Xochimilco y San Gregorio Atlapulco no fueron la excepción. Así que se tuvo que pensar en una forma en la cual las personas pudieran permanecer en el panteón comunitario hasta sus últimos días, que pudieran estar aquí en este lugar que ya había sobrepasado la cantidad en la cual se podían enterrar a las personas, pero que tenían que seguir aquí las personas originarias del pueblo. Así que se pensó en los nichos, nichos en donde las personas eran enterradas una vez fueran incineradas, nichos que están siendo utilizados en la actualidad por la comunidad y que sirven de cierta forma para que la gente que fallece siga en el lugar de origen, siga en el lugar en el que nacieron, en el que crecieron y en el que vivieron todo este tiempo. ¿Esto quiere decir que entonces la gente ya no es enterrada en las tumbas? Por supuesto que no. Aquí en San Gregorio Atlapulco todavía sigue existiendo esta tradición de enterrar a las personas y las podemos ver de varias maneras. Podemos ver las tumbas tradicionales, que solamente es un talud de tierra. Podemos ver las tumbas que son un poco más elaboradas, que sí se tiene todavía el talud, pero que ya se tiene mampostería y se tiene más decoración para que la tumba pueda resaltar un poco más. También hay tumbas un poco más austeras donde se hace el talud de tierra y nada más se bardea con tabique para que la tierra no se vaya a segregar, no se vaya a esparcir. Nos encontramos en el cruce que estaba mencionando hace un momento, en el cual se dividen las 4 parcialidades. Atrás de mí se encuentra la parte de los pequeños, detrás de la cámara se encuentra la parte de los adultos. Este cruce es bastante importante porque el Día de los Fieles Difuntos, el 1 y 2 de noviembre, es por estos lugares por donde van a entrar las personas, familiares que tienen enterrados aquí a alguien especial. Es bastante interesante también pensar que esta traza arquitectónica hace la forma de una cruz y podríamos pensar que se trata del símbolo cristiano máximo, que es la cruz donde se crucificó a Cristo. Y esto también habla bastante de la identidad religiosa del pueblo y de cómo está presente en estas tradiciones, que a pesar de que es una tradición nacional que se lleva a cabo en todo el país, en todo el territorio, tenemos que entender que en cada uno de los lugares donde se lleva a cabo el Día de Muertos es completamente diferente. Y aquí en San Gregorio no es la excepción. San Gregorio también tiene una identidad religiosa bastante grande y bastante importante que los define al momento de celebrar a sus fieles difuntos. Hoy nos encontramos en el centro del pueblo de San Gregorio Atlapulco. Venimos a ver el mercado y cómo se va preparando para la festividad de Día de Muertos. Lo que queremos observar el día de hoy es qué productos existen y qué productos ya están disponibles para ser preparados o puestos en los altares de Día de Muertos. Es lo que podemos encontrar en las carretillas, que son los puestos de las personas que siguen sembrando en las chinampas. Como se podrán dar cuenta, apenas están poniendo los puestos para empezar a vender lo que se va a poner en las ofrendas y en los altares de Día de Muertos. Estamos a 26 de octubre, prácticamente a una semana de que comience la tradicional fiesta de Día de Muertos, y ya se observa cómo es que la economía y cómo es que los mercados empiezan a adaptar su mercancía para las tradiciones que se vienen en adelante. Nos encontramos con el señor Israel, que viene aquí a la verbena de San Gregorio Atlapulco y nos va a contar un poco acerca de sus productos. ¿Qué tal, Israel? ¿Qué nos puedes decir acerca Hola, de amigo. lo que, Pues mira, de lo que haces? llevo aproximadamente 35 años vendiendo aquí en San Gregorio, Ok. puesto de generación de papá a hijo, pero lo que nos caracteriza es nuestro chocolate, nuestra gomita y el azúcar
de Ok. nuestros productos. ¿Ustedes de dónde vienen? Nosotros somos nacidos aquí en San Gregorio, Ok. sí, pero soy nativo de Nativitas, del pueblo de vaya. Nativitas, Vale. Santa María Nativitas. Y ya cada año aquí nos venimos a despejar un poquito. Está increíble. la venta. Sí, veo que lo que ustedes venden es más como el chocolate, la gomita. ¿Ustedes lo hacen, lo compran y lo revenden? Viene del negocio familiar. Hay familia que lo produce y nosotros nos dedicamos a distribuirlo Ok. en ciertos lugares. Claro, claro. Xochimilco, aquí en Santa Cruz tenemos otro puesto, aquí en San Gregorio y en San Luis Tlaxcaltemalco también tenemos otro Ok. puesto. Nos encontramos con la señora Delfina Álvarez Galicia. Delfina. ¿Qué tal, señora Delfina? ¿Qué nos puede contar acerca de sus productos, de lo que vende en esta verbena de Día de Muertos? Pues yo soy vendedora de todas las romerías, pero esta es la que me gusta más. ¿Por qué? Porque nuestro México tiene esta cultura que está bonita. Claro, claro. Se llena de tradiciones, de costumbres y de muchas cosas bonitas de nuestros pueblos. Por supuesto. ¿Y usted qué es lo que vende el día de hoy? O bueno, ¿qué es lo que tiene? Ahorita traigo copal, traigo lo que son los ahumadores para las ofrendas, traigo platitos que según las tradiciones, este es para la salecita, para que los pongan en la ofrenda, para su agüita del bebé, del niño. Claro, claro. Y traigo para las velas. Mire. Ok. Entonces, si gustan de venir, también lo voy a promocionar. Claro que sí. Entonces Aquí- todo este es supuesto. Sí, lo que todo, estamos sí, viendo apenas aquí. estamos Ok. tendiendo. Eso es lo que podemos encontrar aquí en la verbena o la romería previa a Día de Muertos. Como se podrán dar cuenta, son más elementos decorativos o que se ponen en las ofrendas de Día de Muertos. Pero ¿qué podemos encontrar de manera natural? De las cosas que son de temporada, las cosas que se llegan a poner como el cacahuate, la calabaza y el chilacayote, las podemos encontrar aquí en San Gregorio. Son cultivadas aquí mismo. Eso es lo que le vamos a ir a preguntar en un momento a las personas que se encuentran al otro lado de este gran mercado. Los partimos así y no hay ahora ya hay de metal, de barro y se ponen y allá todavía lo partimos de la mitad, le hacemos el hoyito a la medida de la cera y las ponemos boca abajo, una cera acá y otra allá en el altarcito donde se ¿Usted de pone la dónde viene? ofrenda. De Santana, aquí arribita de Milpalta. Cerca. Ok. Ajá. Ese es el Sí. uso que le dan al chilacayote, Ajá. aparte de la Y la comida, flor, ¿no? la flor esta la ponemos donde ponemos la fruta, la tendemos así Ok, para que se huela bonito. para que huela bonito. ¿Es esa Muy rico. cocosa o pericón? La cocosita. Ok, No, el pericón es otro, ya no. ya no traigo fresco, puro Ok. seco. ¿Y todo esto Todo usted se lo lo- siembra o lo compra? No, los compro. Los compra, ok. Sí, los compro para revender. Para revender. Pues está increíble. También la calabaza Sí. la trae usted de... Esas sí, algunas las traigo de allá de la casa. Algunas, las más pequeñitas las compré. Y Ok. esas grandecitas, nosotros las cultivamos. Son las que salen, ¿no? Sí. Ajá, sí. Sí, porque en la temporada de lluvia es cuando más sale, ¿no? Este Ajá, tipo de... sí. Pero también ahorita se los come el conejo. Por ahí traigo uno que se lo comió el conejo. No me diga eso. Con las ardillas. Las ardillas, el cacomistle, ¿no? También. Ándale, también. Bueno, pues está ahí. Sí, de Bueno. todo. Hay tantos animalitos en el campo que Sí, claro. también tienen hambre. Que también tienen hambre, Pero por supuesto. cuando en tiempos de seca se comen hasta el nopal, Ujú. los pájaros, las ardillas, todo cuanto animal que hay en el campo, todo buscan y todo se Todo acaba. se lo comen. Bueno, Pues también tienen derecho, Tienen todos derecho. son de Dios. claro, por supuesto. Pues sí, Bueno. nomás hay que ponerse abusados Sí. para el De- que cosechó y si no, Sí. el animalito se Se aprovechó. lo comió. Este dulce lo hacemos en casa lo hacemos y lleva bastante proceso, pero nos gusta trabajar este dulce que es de temporada. Este dulce es de temporada y su venta empieza aproximadamente en octubre y acaba como en el a fines de diciembre.
Después ya no es vendible, ya se pasa la temporada. Llevamos muchos años elaborándolo. Ya son yo creo como unos 40 años que lo venimos elaborando. Antes yo lo vendía en la carretera que sube para Huastepec. Okay. Pero como ahí las ventas han bajado bastante, entonces nos bajamos aquí al mercado. Son pocas las personas que se han puesto ya para vender cosas específicas de Día de Muertos, para las ofrendas o inclusive para preparar alimento que se ponen en las ofrendas. Tenemos que reconocer también o tenemos que entender que estamos a una semana de Día de Muertos y que todavía nos encontramos lejos del día principal, donde todo esto va a estar repleto de puestos que sí están bien definidos para esta tradición, para esta festividad. Entonces, a pesar de que todavía hay muy pocos puestos y comerciantes que ya están vendiendo cosas definidas para el Día de Muertos, pues se puede observar cómo es este cambio dinámico en el mercado tradicional de San Gregorio Tlapulco, donde no solamente encuentras lo común que viene siendo las cosas de las carretillas, como verduras o frutas que se siguen cultivando aquí en San Gregorio, en algunas chinampas o en algunas milpas. Ya se empiezan a ver otro tipo de cosas, otro tipo de elementos como las flores, las velas, los inciensos, los chilacayotes, las calaveras de azúcar y de chocolate, todo esto que empieza a cambiar por completo la dinámica económica y la dinámica social de los mercados, que ya empiezan a definir sus productos para algo en específico, que es el Día de Muertos. Nos encontramos en San Gregorio Tlapulco a un día de comenzar las tradicionales fiestas de Día de Muertos y vamos a visitar a una de las familias que es originaria del pueblo de San Gregorio Tlapulco y que nos va a contar un poco acerca de una de las personas que lamentablemente ha perdido la vida. ¿Por qué es importante mostrar todos estos casos y estas vivencias que nos demuestran cómo es el Día de Muertos aquí en San Gregorio Tlapulco? Es una pregunta bastante interesante si podemos analizarla. Realmente el poder escuchar estas voces que quedan perdidas entre el tiempo y la cotidianeidad del pueblo es bastante importante, porque así podemos guardar y conservar estos recuerdos de las personas que han contribuido a la sociedad de San Gregorio Tlapulco o el poblado de San Gregorio Tlapulco. Vamos a conocer a la familia de un cantautor que hizo letras para San Gregorio Tlapulco, que prácticamente en sus últimos momentos escribió y contó la historia de San Gregorio Tlapulco. Hoy lamentablemente el señor ya no está, hoy lamentablemente ha partido, pero sus hijos nos van a contar un poco acerca de él y de toda esta historia y esta tradición musical que se quedó aquí en San Gregorio Tlapulco y que merece ser contada, porque las tradiciones como Día de Muertos se nutren de esto, de las historias colectivas del pueblo que ha perdido lamentablemente a algún ser querido, pero que dejó enseñanzas y en este caso que dejó una cultura increíblemente amplia. Vamos a conocerlos. Buenas tardes. Javier Galicia Velasco. Gustavo Galicia Velasco. Sí, su nombre es, ¿no? Porque Ajá, sí, puede ser. Haciendo, ¿no? Claro. Esa parte es importante, ¿no? Domingo Javier Galicia Valderrama. ¿Cuántos años? 81 años Cuando lamentablemente falleció. Recientemente. Sí, pues le gustaba. Él fue profesor de primaria. Y le gustaba la música, el deporte. Y le gustaba componer canciones y música para él y para su pueblo. Claro. Fuimos creciendo y en la juventud nos inculcó el gusto por la música a los dos. De hecho, nos integró a un grupo que se llamó Canoro. Y ahí está una foto. Ok. Ahí de aquel lado. Sí. Estamos pues ahí. Todavía un poco jóvenes. Sí. Y después pues nos llevó a trabajar en trío.
tanto a mí como a él. Yo creo que eso nos marcó en la vida, ¿no? Darnos esa enseñanza, ese amor y ese valor por la música, ¿no? Pues él le usaba el bolero. El bolero. El bolero, sí. Sí. Y compuso algunos boleros para el pueblo, para uno para mi mamá, para mi hermana, y algunas rancheritas o rancheros para el pueblo. Para el pueblo. Una de ellas se llama Añoranza Tlapuquense. Pues definitivamente ha cambiado bastante, ¿no? Porque como lo retrata en esta canción, creo que ya te dieron una copia, ¿no? De ese archivo. Como lo retrata, pues tú te imaginas unos parajes hermosos, agua clara, agua limpia, peces. Y ahora volteas a ver a esas zonas, o vas a esas zonas, y pues sí, nada que ver, ¿no? Pero bueno, yo creo que pues, sí, es importante recordar, ¿no? Y a través de los recuerdos de él, creo que podemos vivir parte de lo que él experimentó. Este era su refugio, aquí donde él se ensayaba, pasaba mucho tiempo, y aquí componía. Aquí componía. Aquí tiene su requinto, ¿no? Aquí tiene sus instrumentos de trabajo, sus guitarras. Wow. Guitarras, sí. Sí. Aquí por aquí están más, ¿no? Sí. Era muy celoso de su equipo. De sus instrumentos, ¿no? Y por acá guardaba sus archivos viejos, ya libros viejitos. Claro. Que difícilmente encuentras. Nos contó que precisamente aquí en Milpalta ganaron un concurso con una canción que en parte fue autoría de su compadre Urbano, uno de los integrantes, y entre los tres y otra persona, ahorita no recuerdo su nombre, terminaron de armar esa canción. Claro. Esa canción seguramente la conocen, pero a lo mejor no la conocen por la edad que ustedes tienen. Son jóvenes. Pero sí conocen a las Sonoras Iguales. Sonoras Iguales. Cantan una canción que se llama El Sauce. Sauce. No, ¿qué cree que? Dice, bajo un sauce con tristeza, te lloré mujer. ¿Sí? Ahí le pusieron el sauce por esa como inicia la letra. Claro. Pero después nos cuenta que esa melodía es autoría de ellos, del trío. Wow. El arreglo fueron a un concurso, Milpalta, concursaron. Y con esa canción, por ser original, ganaron ese concurso. Y después ya alguien la escuchó, se la llevó con esta sonora y le hicieron éxito, ¿no? Claro. Pero eso es lo que mi papá nos contaba, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque fue importante desde el punto de vista influyente, no solo en nosotros, sino en el pueblo y en mucha gente del pueblo, ¿no? Claro. Como decía mi hermano, pues el amor por enseñar no solo nos enseña a nosotros, no, a mucha gente. De aquí nacieron muchos músicos. Claro. Que ahora son amigos y están trabajando, ¿no? ¿Quiénes son? Pues ya no hay que nombrarlos ahorita, pero es difícil ver recuerdos y no sentir esa nostalgia, ¿no? Porque yo estuviera aquí, él todavía con nosotros. Todavía con ustedes. Pues sí, bueno, yo en lo personal creo que siento que su partida fue algo precipitada. Sí, está enfermo, pero no creo que tenía más tiempo acá. Ya no. Pero bueno, nos deja enseñanza, ¿no? Como te decía yo hace rato antes de iniciar la entrevista, su pasión por la música creo que era superada por su pasión por enseñar, compartir. Y yo creo que es la parte más importante que nos deja ahí. Bueno, yo desde que falleció hace como 15 días, el 8 de octubre, yo no he entrado aquí. Y pues sí, los recuerdos llegan. Qué bueno. No, pues, muchísimas gracias. ¿No? Pues, así como él lo dejó, creo que sí está, ¿no? Está intacto. Sí, está igual. Sí, y no hemos tenido tiempo de ordenar las cosas ni los pensamientos. Claro. Y tiene años que no toca la guitarra y tiene años que no toca el requinto. El requinto, sí, tiene años ya. Wow.
Recuerdos bellos de mi niñez son los que quiero cantar aquí. Al paraíso bello de flores es lo que tú eres, mi San Gregorio. El Ser Supremo nos regaló claros y hermosos los manantiales, formándose la espejera donde la luna se retrató. San Sebastián y Tlatechicali son tus canales un bello encanto, donde remando me divertí, por eso yo los quiero tanto. Y échale chipalote. Lindos parajes tiene mi tierra, mudos testigos de mi niñez. Quiero nombrar mi lindo acuario, donde gozaba y pescaba diario. Un testimonio viejo y callado, siempre serás puente de Urrutia, del paso alegre y bullanguero, del vaquero con su ganado. Ya me voy en mi trajinera, que vuela como golondrina, a recorrer sus canales que tiene mi San Gregorio. Wow, salgo. Mi nombre es Ormilán López Gómez. Bueno, la ofrenda es para mis abuelos, para mi mamá y para mi papá Ángel. Nosotros la ponemos con fruta, flores, pan. Es como también como un tipo de agradecimiento por todo lo que han hecho. O, por ejemplo, también mi mamá le dejó una lista de todas las veladoras que tenemos que poner con un nombre en especial, porque ella decía que es una lucecita para todas esas almas que en algún momento estuvieron vivas. Y pues nosotros seguimos con esa tradición, y como es una tradición familiar, entre mis tíos, mi mamá y mi papá ponen cosas. Por ejemplo, mi tía trajo fruta, mi tío pan, mis papás pusieron pan, velas, fruta, y así nos vamos apoyando mutuamente. Bueno, mi abuelita falleció cuando yo tenía 2 años, pero sí me acuerdo mucho que ella me decía cabecita de atole. Y mi abuelito murió apenas hace 1 año, y pues tengo muchos recuerdos muy bonitos con él. Él nos enseñaba a mis hermanos y a mí todos los días algo nuevo. Por ejemplo, cuando nos íbamos a la escuela, él nos acompañaba a dejarnos a la escuela y nos iba enseñando, nos iba diciendo cosas, nos decía, a ver, escuchen bien, y nos iba contando. Pues en especial de mi abuelita, nos contaba muchas cosas de ella, y nos contaba, por ejemplo, si nos contaba de la ofrenda, decía, no, ahorita la ofrenda está chiquita porque cuando vivía tu mamá le era mucho más grande. Para mi abuelito los mazapanes, que es algo que le gustaba mucho como su dulce, y lo demás es más general. Por ejemplo, el pan de muerto simboliza el cráneo, la bolita que está encima, y las cositas que tiene alrededor son los huesos. Tengo varios amigos que me han invitado, por ejemplo, cómo lo celebran en otros lados. Y aquí sí es un Día de Muertos, porque en otros lugares ya es más como otra tradición que no es de México, como un Halloween, porque dan puros dulces. Y aquí en el pueblo sí está acostumbrado que es más fruta. De hecho, ¿cómo se llama? Nosotros somos los que damos los dulces, porque literalmente como niños son de que hay un dulce. O sea, sí está padre comer una fruta, pero se nos antojan más los dulces. Ok. Y sí he notado que en otros lugares no dan nada de fruta, ni siquiera pan, puro dulce.
Pues yo me acuerdo que cuando era más chiquito venían las bandas y se abría la puerta grande y quedaban aquí mucha gente en la casa. Se les daba refresco, pan, fruta. Y pues con el tiempo ha disminuido la gente por las muertadas, ¿verdad? Pero aún así es una tradición muy padre a mí. Es mi tradición favorita. La de Día de Muertos. Sí. Ok. Bueno, pues con esas preguntas creo que ya tenemos lo suficiente. Muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos, ¿no? Un espacio aquí en tu casa. A tus Sí. papás también por dejarnos grabar la ofrenda. Sí, muchas gracias a ustedes. Mira, es que nos criamos desde niños. Esta fue la casa de mi papá y mi mamá. Y aquí nos criamos prácticamente. Y siempre lo hemos tomado como punto de reunión. Y pues mi papá tenían costumbres muy arraigadas de aquí, que pues, no se pierden, son muy bonitas, siempre nos las inculcaron. Pues los abuelos de mi mamá, porque mi mamá no tuvo papá ni mamá, se criaron con los abuelos, con abuelo Juan y la abuela Juanita. Entonces ellos traían mucha tradición. El abuelo Juan revolucionario, totalmente. Entonces traían una costumbre muy arraigada. Se la transmiten a mi mamá nos las transmite a nosotros, pero de una forma exquisita, hermosa. No así nada más de que ya vinieron, es Día de los Muertos, hay que ponerles la comida y ya y todo, no. De una forma muy agradable, que cuando alguien se va, estuvo en lo terrenal, que es aquí donde vivimos, pues vivió, tuvo costumbres, tuvo pues costumbres de comida, de hábitos, de todo. Entonces, cuando alguien se va, nos comentó mi mamá, antes de que se muriera mi mamá, o sea, todo esto desde bebés, desde niños. Antes se habló Juan y mi mamá. Nos comenta mi mamá, tienen que seguir la tradición porque esto sí existe. Ellos vienen, ellos se llevan la esencia de las frutas, de lo que le ponen. Y es muy cierto. Nosotros que hemos estado mucho tiempo, estuve mucho tiempo con mi mamá, nos demostraba cómo si era cierto. ¿Cómo? Bueno, primero es ponerle a los que se adelantaron, no se fueron, no murieron, ¿cómo lo explicaré? Eternamente, ¿no? Pasaron a otro paso, a otra dimensión, están en otro lugar y este día, el 1 y el 2, les permiten venir a su lugar de origen, donde vivieron, donde convivieron, donde estuvieron a gusto. Y se les pone la ofrenda para que ellos vengan y disfruten de eso, ¿no? Esa creencia la tenemos. Pero sí es cierto, porque les voy a decir. Resulta que mi mamá nos daba una explicación amplia. Ella rezaba, bueno, en la mañana ya mi hermana la mayor rezó, llamó a todos los que conocemos que ya se fueron, a los fieles difuntos, y les puso su luz que está allá afuera, para que lleguen al lugar indicado, donde está su luz, de su comida, no se equivoquen, y puedan estar aquí estos días que les permite Dios, porque es Dios el que les permite llegar acá. Y bueno, eso es lo que nos comentaba mi mamá, y lo que les decía de que nos hacía ver las cosas que eran ciertas, es después, no podemos tocar ahorita nada de la ofrenda, por eso traemos cosas, porque ya están dedicado todo a sus almas de esas personas que se fueron a otra dimensión, que le llamamos difuntos, muertos, que se nos adelantaron. Lo que está en la mesa está dedicado a ellos. No lo podemos tocar, ni hoy, ni mañana, hasta la otra semana. ¿Por qué? Porque ellos deben de disfrutar lo que les pusimos. Y es una falta de respeto hacia ellos si tocamos algo, porque está dedicado a ellos y en donados. Eso es lo que nos inculcó mi mamá. Y la demostración que nos daba, que después de que pasaban estos días, la fruta ya no tenía la esencia igual. Ya sabía insípida, sin sabor. Y eso es lo que nos llegó a hacer notar. Y también los que creemos, pues hay un respeto, ¿no? No debe de haber música, ruido, clavar cosas, hacer desorden en su totalidad, ¿no? En la casa. Porque nos están acompañando y deben de estar agradablemente ellos aquí.
Entonces, de eso que nos indujo mi mamá, esa tradición, ya que ella se fue y mi papá también, pues la seguimos. Respetamos mucho eso, porque si vienen y nos da gusto y a la vez es triste, porque el tiempo aquí en la tierra es como, yo lo veo así, como que no alcanza uno a lograr todo con los que se van. Son instantes. Yo lo veo como un instante de que se van y no llegamos a convivir todo lo que se pudo convivir, ni lo que se pudo lograr, ni pues el tiempo es así aquí en la tierra. Por eso esta tradición la seguimos, porque nos sentimos muy orgullosos de que vengan, estén con nosotros un rato y se vuelvan a ir. Todo eso lo tenemos muy dentro de nuestro corazón y de nuestro alma, ¿no? Así lo puedo expresar, lo que yo siento en este día. Nos encontramos en el pueblo de San Gregorio Atlapulco. El día de hoy es 1 de noviembre. Hemos venido a entrevistar a unas personas que nos han permitido entrar a su hogar y que nos dejaron también poder entrevistarlos y entrevistarlas para que nos hablaran acerca de su contexto familiar sobre pues alguna persona que ha perdido la vida. El día de hoy pues prácticamente venimos a ver cómo es esta dinámica social de poder festejar y poder también recordar a los que ya no están, a los que lamentablemente han perdido la vida, y cómo es volver a recordarlo en estas fechas, especialmente en San Gregorio Atlapulco, que como lo van a ver en las diversas entrevistas que van a ir pasando conforme vaya avanzando el video, son cosas completamente diferentes. A pesar de que estamos en el mismo pueblo, a pesar de que es una misma cultura, es un mismo poblado, cada persona tiene cosas completamente diferentes. Historias, vivencias, formas de poner la ofrenda, cantidades inclusive, pero esto no quiere decir que sea más o menos importante una de la otra. Esto nos dice y nos habla de la gran cultura que existe en San Gregorio Atlapulco, de la gran riqueza cultural que se puede observar aquí en estos lugares, especialmente en San Gregorio Atlapulco. Así que ahora lo que vamos a hacer es ir recorriendo el pueblo y ir viendo cómo se va transformando a que llegue la noche, cuando empieza la alumbrada en el Panteón Comunitario de San Gregorio Atlapulco, donde también vamos a ir a grabar, vamos a ir a documentar cómo es esto, cómo es esto de ir a alumbrar a la persona que lamentablemente ha perdido la vida en su tumba o en su mausoleo. Vamos a ver qué nos puede contar la gente, si es que nos permite poder hacerle unas cuantas entrevistas, y por el momento, antes de que se oscurezca, vamos a ir recorriendo el pueblo y vamos a ir viendo qué es lo que podemos encontrar el día de hoy, 1 de noviembre, que es prácticamente el inicio de Día de Muertos. Bueno, como se podrán dar cuenta, ya hay muchísimos más productos que son los que se ponen en las ofrendas del Día de Muertos. Por ejemplo, las flores que vemos aquí atrás, que es la flor de cempasúchil y la flor de terciopelo, junto con la flor de nube y algunos chilacayotes que son muy característicos aquí de San Gregorio, realmente de todo Xochimilco, pero es en este punto donde inclusive se pueden observar carretillas o puestos que tienen específicamente el chilacayote, que sirve para hacerlo en dulce o inclusive para decoración. Esto nos dice que ya a unas cuantas horas de que comiencen las alumbradas en el Panteón Comunitario de San Gregorio Atlapulco, todavía se sigue vendiendo lo que es la flor y lo que son los adornos que se pueden llegar a poner inclusive en las ofrendas, que ahorita en un momento vamos a ir hacia el Panteón Comunitario y vamos a ver cómo es que se está adornando ya el panteón el día de hoy, que es 1 de noviembre. Cosas como el incienso, el carbón, algunas flores, papel picado, pan de muerto como golletes, alamares. Todas estas cosas que se ponen en la ofrenda de Día de Muertos se pueden encontrar todavía en el mercado de San Gregorio Atlapulco. Y estamos hablando de que ya prácticamente van a dar las 7 de la tarde y todavía hay gente que sigue comprando los productos que van a requerir para ponerlos en sus ofrendas. Esto es bastante interesante porque nos dice cómo es que se va cambiando la dinámica de los mercados. Mercados que probablemente cierran a las 5 o 4 de la tarde, se quedan hasta medianoche o hasta la noche, y para seguir vendiendo todo lo que se necesita para adornar las diferentes tumbas y los altares de Día de Muertos aquí en San Gregorio Atlapulco. Bueno, pues ya nos encontramos en el Panteón Comunitario de San Gregorio Atlapulco. Acaban de dar el aviso de que a las 7 en punto van a comenzar las actividades. Ya comenzaron, de hecho, faltan 7 minutos para las 7 y ya están las actividades culturales. Una de ellas es
la danza prehispánica que se encuentra atrás de mí, que es una forma de dar inicio a todas estas actividades culturales que se encuentran aquí en el Panteón de San Gregorio Atlapulco. En un momento vamos a estar visitando el panteón, vamos a estar observando cómo se va llevando a cabo esta dinámica social en la cual se empieza a preparar el pueblo para alumbrar a sus difuntos. Así que, bueno, vamos a comenzar a hacer unas cuantas tomas, vamos a ir recorriendo también parte de la fachada principal del panteón comunitario para ver también qué cosas venden, qué cosas se pueden obtener y qué cosas, pues bueno, la gente consume el día de hoy, que es la velada. En este momento nos encontramos en la fachada principal de lo que es el Panteón Comunitario de San Gregorio Atlapulco. Lo que está enfrente de mí es un mural de arte callejero que se pintó en cada una de la barda que delimita este terreno para la entrada principal del Panteón Comunitario de San Gregorio Atlapulco. Estos trabajos que estamos observando fueron de artistas que de manera desinteresada vinieron a pintar un poco de la cosmovisión y de la cultura de San Gregorio Atlapulco. Esto es bastante interesante porque antes de Día de Muertos la pared continuaba completamente gris. Se preparó para que ellos vinieran a pintar y que de la forma más desinteresada empezaron a plasmar el sentimiento de Día de Muertos de San Gregorio Atlapulco. Estos grafitis probablemente se pintaron la semana anterior, una semana antes de Día de Muertos, y podemos observar que tiene colores bastante llamativos y bastante distintivos. Entre ellos pues está el naranja y está el color morado, que son bastante comunes en estas fechas en las flores que se les pone a los muertos y a los altares de Día de Muertos. Entonces ver estas expresiones artísticas aquí en San Gregorio Atlapulco nos habla de cómo es que este pueblo se va preparando poco a poco para esta celebración, y nos habla bastante de cómo también el mismo panteón comunitario empieza a preparar este espacio para que la gente se sienta cómoda. Más adelante vamos a hablar con las personas para que nos cuenten qué es este panteón de San Gregorio Atlapulco, qué se siente tener aquí a una persona que era originaria del pueblo de San Gregorio Atlapulco y cómo observan estos cambios que se empiezan a hacer para el día de hoy, para llegar hasta este punto que es 1 de noviembre. Como se podrán dar cuenta, existen ya muchísimos comercios que están aquí en la fachada principal de lo que es el panteón comunitario, que va desde comida, flores, inclusive hay algunas veladoras, hay para comer. Si tú tienes hambre puedes venir a comer aquí a los puestos que se encuentran fuera del panteón comunitario de San Gregorio Atlapulco. Hay ollas inclusive de barro por si quieres comprar alguna olla para la cocina o inclusive para ponerla en la ofrenda o en la tumba de tu ser querido. Esto está bastante interesante porque nos habla de cómo se va cambiando y se va modificando el comercio local de San Gregorio Atlapulco, que adapta sus necesidades a las tradiciones de este momento que es Día de Muertos. Como se pueden dar cuenta, no es toda la fachada, realmente no es que se cubra toda la entrada principal del Panteón Comunitario de San Gregorio Atlapulco, pero se puede dar cuenta de esta división en la cual comienza toda esta romería, toda esta verbena en la cual se empiezan a comerciar muchas cosas, desde flores hasta alimentos para preparar o para ser preparados y llevados a la tumba de tu ser querido o tu familiar. Esto pues nos habla de la organización que tiene el Panteón Comunitario previo a los días de Día de Muertos y en específico para el 1 y 2 de noviembre, que es cuando la gente empieza a llegar y empieza a decorar y a alumbrar las tumbas de sus difuntos, ya que pues en unas horas va a empezar lo que se le conoce como la alumbrada, el momento en el cual se espera a los seres queridos para que vengan y puedan tomar lo que se les ha ofrendado. Esto realmente nos habla bastante de la cultura del mexicano, nos habla bastante de cómo es que seguimos venerando a la muerte, cómo es que seguimos teniendo ese recuerdo de los que ya no están, de los que ya partieron de este plano terrenal, pero seguimos esperándolo por medio de ofrendas. Una acción o una situación que ha existido en este lugar desde épocas prehispánicas. Realmente no es como que se hayan extinguido con la llegada de los españoles, simplemente se fue modificando hasta el día de hoy, que lo conocemos como la tradicional fiesta de Día de Muertos. Podemos entender también que Día de Muertos no necesariamente es una tradición prehispánica, porque no se tiene un registro de alguna fiesta en alguna veintena donde se llevara a cabo pues el culto a la muerte. Esto más o menos se fue adaptando conforme la cultura europea y la cultura prehispánica, mesoamericana, empezó a fusionarse con el paso del tiempo. Hay algunos que dicen que esta tradición viene desde Europa, hay algunos que dicen que sí, efectivamente es una tradición prehispánica. Lo cierto es que con el paso del tiempo no podemos asignarle un origen a las tradiciones que han estado presentes con nosotros desde tiempos inmemorables. Realmente solo podemos analizarlas desde el contexto social en el que nos encontramos, social y económico, porque también podemos observar que así como hay abundancia en algunos productos y abundancia en algunas situaciones donde los familiares y amigos adornan las tumbas o las ofrendas, también puede existir esta escasez, donde lamentablemente no todas las personas tienen esta posibilidad de poder tener un altar o una tumba que tenga cosas
mayores, ¿no? Que sea una tumba o un altar exorbitante, por así decirlo. Entonces, podemos analizarlo desde el contexto social y podemos entender que esta tradición que está presente aquí en San Gregorio Atlapulco es parte de su identidad, porque no existe ningún otro lugar que festeje y celebre a la muerte como aquí en San Gregorio Atlapulco. Pero solamente es el Panteón de San Gregorio Atlapulco donde podemos encontrar estas muestras culturales que se les hacen a los difuntos el día de hoy. La respuesta es no. Podemos encontrarlas en todas las calles aquí del pueblo, en donde se les hace una decoración especial a los difuntos, e inclusive en las entradas de las casas podemos observar estas decoraciones y esta cultura que es únicamente del pueblo de San Gregorio Atlapulco. También podemos encontrar aquí en el pueblo de San Gregorio Atlapulco otro tipo de arte que es un poquito diferente a lo que observamos en la fachada principal del Panteón Comunitario de San Gregorio Atlapulco. Como podemos observar aquí en esta fachada de esta casa, donde se observa un mural que también habla y retrata bastante lo que es el Día de Muertos. Tenemos aquí una ofrenda y también tenemos la tradicional flor de cempasúchil junto con las veladoras, un cráneo y quizás un paisaje que nos habla acerca de la geomorfología de Xochimilco, que como lo vimos anteriormente en el video, es una geomorfología bastante amplia, es una geografía bastante densa. Estamos hablando que tenemos parte serrana y también tenemos parte lacustre, que forman parte de la identidad también de los pobladores que habitan este lugar, que la forma en la que ellos lo empiezan a transformar de manera material es por medio de las muestras artísticas que observamos aquí en el pueblo de San Gregorio Atlapulco. Algo que también está bastante interesante y bonito es que podemos encontrar en las paredes figuras adosadas, alusivas a lo que es la cultura y lo que es la naturaleza de San Gregorio Atlapulco, como son las flores, como son las aves y como son algunos glifos prehispánicos que nos hablan mucho de la historia de San Gregorio Atlapulco. Observamos el cempasúchil. El cempasúchil es muy importante aquí en San Gregorio Atlapulco, en todas las partes de México, ahorita que es el Día de Muertos, pero aquí en San Gregorio tiene la peculiaridad de que se encuentra en las casas de las personas, afuera de las casas de las personas, ya que desde la entrada pues ellos esperan a que sus difuntos, sus fieles difuntos pues empiecen a llegar en la madrugada. Ahorita lo que estamos observando es que hay muchísima gente en la calle y es que hoy 1 de noviembre es cuando salen a calaverear los más pequeños, cuando empiezan a pedir los dulces y la calaverita. Algo que también es bastante interesante y es un dato bastante enriquecedor es que aquí en San Gregorio tienen que hacer ciertos cantos y rezos para que les den la calavera, para que les den los dulces o la fruta que las personas están dispuestas a dar casa por casa. Esto es pues bastante interesante y bastante bonito porque no en muchas partes se lleva a cabo de esta forma, ¿no? Realmente ya hay muy pocos lugares donde en verdad les piden que canten, que digan una letanía cristiana como tal el Padre Nuestro o el Ave María, que es lo que más se escucha aquí entre los pequeñitos. Y es después de que hacen todo este proceso, como este ritual de cantar y de estar diciendo las letanías y las canciones tradicionales, que es entonces que la gente les ofrece los dulces o les ofrece las frutas que están a su disposición. Y esto es bastante interesante porque nos habla también muchísimo de cómo este pueblo se conforma culturalmente, tanto religiosamente como económicamente y socialmente, cómo la religión aquí también sigue siendo algo muy importante para ellos y sigue presente inclusive en estas tradiciones y en estas festividades. Quiero que observen este altar que se encuentra atrás de mí. Está bastante interesante porque siguiendo la línea de la religión aquí en San Gregorio Atlapulco podríamos decir que es un pueblo que es extensas religiones, o sea, no hay como tal solamente el cristianismo, sino que también existen diversos credos aquí en el pueblo que son expresados de manera también cultural en estas festividades como es el Día de Muertos. Quiero que observen directamente este altar porque es bastante interesante que tienen la foto de Cristo, pero también tienen una Santa Muerte, lo cual nos habla de toda esta mezcla cultural de religiones que han llegado actualmente aquí al pueblo de San Gregorio Atlapulco. Nos habla también de cómo es la identidad de este pueblo y cómo la manifiestan en estos días en sus representaciones artísticas como son los altares. Ahorita lo que podemos ver es un altar bastante distintivo que también habla de las culturas prehispánicas. Lo que estamos observando es un zompantli, un quetzalcóatl, un jaguar. Aquí tenemos probablemente la representación de algún gobernante azteca o mexica
Y esto también nos habla del pasado prehispánico que se vive aquí en San Gregorio Atlapulco. Como lo podrán recordar, anteriormente en este video subimos a la cima de Jilotepec, donde se encuentran dos petrograbados que nos hablan un poco de la historia prehispánica de aquí de San Gregorio Atlapulco, que es un pueblo originario, un pueblo que ha estado presente desde épocas prehispánicas y que ha pasado por todas estas facetas históricas que pues conforman a este poblado, a este lugar como un pueblo originario. Bueno, nos encontramos aquí en el Panteón de San Gregorio Atlapulco, son exactamente las 10 de la noche. Como se pueden dar cuenta, prácticamente el panteón ya comienza el proceso de alumbrar a sus difuntos, a sus seres queridos que lamentablemente han perdido la vida. Nosotros estamos en este momento en una de las partes por las cuales venimos a grabar en el principio del documental. Estábamos detrás de una tumba de una persona que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros. La persona que nos vio ese día nos dijo que hiciéramos unas tomas de esta tumba, que es la tumba de su esposa. Quisimos venir a verlo porque al ser un lugar tan importante y en este momento ser un lugar de culto, un lugar de respeto, de guarda, pues no quisiéramos incomodar a las personas. Es verdad que estos lugares se han vuelto bastante turísticos y son parte también de un atractivo colectivo de la gente que vive en todo México y de extranjeros, pero también tenemos que respetar la intimidad de las personas que vienen aquí a velar a sus seres queridos. Es por eso que nos encontramos aquí. Lamentablemente no está el señor ya era mayor de edad, probablemente venga después o ya se fue a su casa, porque a pesar de que no hace tanto frío, lo cierto es que las condiciones de la temperatura no son las idóneas. Así que bueno, estamos aquí con mucho respeto detrás de la tumba de su esposa, tratando de documentar un poco cómo es el alumbrado aquí en el Panteón de San Gregorio Atlapulco. Vamos a tratar de poder hablar con más personas si nos permiten y si no estorbamos en este proceso y en este ritual que es alumbrar a sus seres queridos. Así que acompáñennos, vamos a ir hablando un poco más acerca del Panteón de San Gregorio Atlapulco. ¿Pero qué es a lo que llamamos alumbrar? ¿Qué es lo que se conoce aquí en México como alumbrar a los fieles difuntos o a los difuntos que el día de hoy van a venir en la madrugada a llevarse los alimentos y la comida que han puesto en sus ofrendas y en sus tumbas? Este término de alumbrar o este concepto cultural del alumbrado aquí en México y en Xochimilco, pues como su nombre lo indica, es darles este camino de luz a las personas que ya no se encuentran con nosotros y que van a venir justo a estar con las personas que están aquí en el panteón, ¿no? A visitarlos, a estar para llevarse la comida que se les pone, para recordarlos de cierta manera, como ya no están, ¿no? Para recordar su esencia, para recordar la forma en la que ellos estaban con nosotros. Es completamente normal que en el momento en el que las personas vengan a alumbrar salgan esos recuerdos que los hacen pensar en todo lo que sucedió con esa persona, todo lo que vivieron, todo lo que perdieron inclusive con esa persona. Entonces, el hecho de venir a alumbrar no solamente es venir a adornar la tumba o poner velas, flores, no, también tiene un significado cultural y un significado emocional bastante fuerte, que es el hecho de recordar a su persona que ya no está y de una vez más estar con ellos, de esperar a que regresen. Pues hasta este momento todavía no conseguimos quien pudiera hablar con nosotros. La verdad es que el día de hoy pues es un día bastante complejo porque pues vuelven a salir las emociones de las personas que tienen aquí a un ser querido que lamentablemente ha perdido la vida. Entonces, como que nos ha costado un poco de trabajo que la gente quiera compartirnos algo al respecto de su ser querido. Y nos han dejado grabar las tumbas. Hemos podido estar grabando las tumbas, hemos podido estar viendo las decoraciones, los arreglos, hemos estado tomando fotos. Todo está muy bonito, muy tranquilo, la gente es muy amable, pero hasta el momento no hemos podido todavía entrevistar a alguien más. Algo que también nos dimos cuenta, porque es la primera vez que también venimos a una alumbrada aquí en el Panteón Comunitario de San Gregorio Atlapulco, es que existe muchísimo turista que solamente viene a observar cómo son estas tradiciones, que, bueno, desde un punto de vista personal, yo considero que no está del todo bien, hasta ahí voy a dejar nada más el comentario, pero sí que se puede observar que ha incrementado esta necesidad turística por parte de los extranjeros de venir a estos espacios que el día de hoy pues se consideran sagrados. Entonces es algo que casi no se veía en México y mucho menos en Xochimilco, y con el paso del tiempo pues fue aumentando. Entonces pues vamos a seguir viendo qué hay por aquí.
Prácticamente ya estamos terminando de recorrer todo el Panteón Comunitario de San Gregorio Atlapulco. Estuvimos observando un poco cómo es la decoración de las tumbas. Como lo mencioné al principio, lo que estábamos buscando eran entrevistas, gente que nos quisiera platicar un poco acerca de el contexto en el que se encuentra la tumba de su ser querido. Lamentablemente, al ser un día que tiene una carga emocional bastante amplia, bastante grande, pues nos costó un poco de trabajo. No fue fácil poder encontrar a alguien que nos pudiera decir alguna anécdota, que nos pudiera hablar acerca de cómo es que se decora la tumba de su ser querido. Sin embargo, pudimos observar varios elementos que estuvimos viendo con el paso del tiempo en el documental. Por ejemplo, la flor de cempasúchil, que es muy común aquí en San Gregorio Atlapulco. Un dato bastante interesante que me dijo una persona hace un momento es que se puede diferenciar inclusive la ocupación de las personas que han fallecido en la forma en cómo se entierran, la orientación en cómo se entierran. Esto quiere decir que la gente que cultiva o que siembra, por lo general es enterrada de este a oeste, un movimiento, o bueno, una orientación que nos da alusión al movimiento del sol. Esto es bastante interesante, ya que también nos mencionaba esta persona que las personas que tenían ganado o que tienen ganado se entierran de norte a sur. Esto pues nos habla de la configuración ideológica y cultural del pueblo de San Gregorio Atlapulco. No solamente eso, también pudimos ver algunos arreglos, no solo de flores, sino también de globos en la parte de los pequeños, que también es una zona que en este momento es muy difícil de poder documentar, más que nada por la carga emocional. Vimos también que no solamente era la flor de cempasúchil, probablemente también eran flores que les gustaban a las personas que han perdido la vida. No solo eso, la música. La cantidad de música que se encuentra en este lugar es bastante increíble. El papel picado, la bebida alcohólica, por supuesto, porque en estos días y en estos momentos pues también se llega a antojar, ¿no? Estas bebidas que probablemente pues disfrutaron en vida con las personas que ya no están con ellos. El hecho de ver la configuración familiar, quienes vienen a visitar a sus seres queridos. A veces pudimos observar que era solamente una persona, pudimos observar que venía toda la familia completa, gente que desde tiempo atrás estuvo decorando las tumbas, los mausoleos, pero también pudimos observar que aquí se sigue viendo esta diferenciación entre quienes decoran la tumba y quienes la vienen a cuidar. Por ejemplo, yo lo que puedo observar bastante en el día de hoy es que quienes decoran la tumba o a quien se les da este trabajo es a las mujeres. Ahí tenemos unas tomas en la cual eran solamente mujeres las que estaban decorando la tumba. Y esto pues también nos habla un poco acerca de la cultura que se encuentra aquí en San Gregorio Atlapulco, que una vez más es muy extensa, es muy grande y es muy bonita. Y se puede ver aquí en el Panteón de San Gregorio Atlapulco, se puede ver el Día de Muertos aquí en San Gregorio Atlapulco, que es único. Único en comparación a otras partes de Xochimilco y de México, ¿no? Que pues no tienen comparación al lugar en el que nos encontramos. Y es bastante interesante y bonito poder observar todo esto y documentarlo, para que quede un registro de cómo son las tradiciones aquí en San Gregorio Atlapulco, y que bueno, la gente también pueda darse cuenta que San Gregorio Atlapulco es más que solamente un estereotipo de gente peligrosa o peleonera por la película de Chicuarotes. San Gregorio no es eso en absoluto, y hoy lo pudimos observar. Bueno, no solo hoy, todo el mes que estuvimos documentando cómo se prepara la gente de San Gregorio para el Día de Muertos, que pues bueno, ya estamos en él. El 1 y 2 de noviembre es cuando se lleva a cabo esta tradicional fiesta mexicana, que aquí en San Gregorio Atlapulco es única, es especial y es de lo más hermoso. Así que bueno, ya terminamos de grabar, ya terminamos de hacer las tomas, ya terminamos de platicar con la gente que nos dio oportunidad de contarnos un poco fuera de la cámara, porque como lo menciono, es muy difícil el día de hoy platicar de los que ya no están y de las que ya no están. Pero pues bueno, estamos contentos con el resultado.
Nos encontramos aquí en el Panteón Comunitario de San Gregorio Tlapulco. El día de hoy es 2 de noviembre. Prácticamente ya pasó la alumbrada que esperaba a las personas mayores. Ahorita todavía sigue el movimiento, hay muchísima gente, todavía hay muchos ambulantes que siguen vendiendo aquí a los alrededores del Panteón de San Gregorio Tlapulco. Las tumbas siguen decoradas, siguen con cempasúchil, siguen con arreglos florales, siguen con globos, papel picado. Todos estos elementos decorativos y de uso, podríamos llamarlo de cierta manera ritual, que se utilizaron el día de ayer, siguen presentes en las tumbas, ya que pues bueno, esto es hasta el día de hoy, el día 2 de noviembre, que se mantienen las cosas como están para que vengan los difuntos, en este caso las personas mayores, a poder convivir con sus seres queridos. Como se podrán dar cuenta, no solamente es la parte tradicional, que son las flores, o son los arreglos florales, los chilacayotes, las veladoras. También podemos encontrar en este caso, que es la sección de los pequeñitos, gente vendiendo globos, ya que también se les llega a poner como las cosas que les gustaban a los niños cuando estaban con vida. Inclusive hay algunas tumbas que pueden ser observadas con algunos peluches o juguetes que les gustaban a los pequeñitos antes de perder la vida, lamentablemente. Esto nos habla de cómo es que se lleva a cabo el Día de Muertos aquí en San Gregorio Tlapulco y cómo existe esta separación de la cual ya hablamos no en videos anteriores, pero de que hablamos anteriormente aquí en el mismo documental, de que en el lado de atrás de la cámara pues se encuentra la gente adulta y hacia acá se encuentra la gente pues pequeña, los niños que lamentablemente perdieron la vida. Entonces también nos habla de cómo se les decora, cómo también se les rinde este culto al Día de Muertos a los pequeñitos que lamentablemente pues han perdido la vida. Nos encontramos en donde comenzó este documental a principios de octubre. Estábamos aquí donde estábamos observando cómo la gente hacía la limpieza de las tumbas para recibir a sus seres queridos el 1 y 2 de noviembre. Como se pueden dar cuenta, todo está completamente cambiado, todo está completamente decorado, hay muchísimas flores, hay muchísimas veladoras, hay muchísimos adornos florales, tanto de cempasúchil como de flores comunes que se pueden encontrar todo el año, de terciopelo, de nube, de todas estas flores que son fundamentales para el festejo, la tradición de Día de Muertos. Lo podemos observar en todo este camino, lo podemos observar en toda esta parte del panteón. Prácticamente en este cuadrante está completamente repleto de flor de cempasúchil, de flores de todo tipo, y está completamente cambiado a cuando comenzamos este documental en el cual queríamos hablar acerca de la tradicional fiesta de Día de Muertos aquí en San Gregorio Tlapulco. Nos habla bastante de cómo es que este poblado, cómo este pueblo, pues empieza a organizarse y empieza a trabajar para recibir a sus fieles difuntos el 1 y 2 de noviembre. Todo esto que estamos observando han sido días de trabajo arduo, de limpieza, de estar bajo el sol, de estar soportando algunas inclemencias del clima, que el día de hoy rinde frutos. Podemos observar cómo todos los cuadrantes del Panteón Comunitario de San Gregorio Tlapulco están completamente cambiados y están con un color bastante increíble. Podríamos decir que se siente que este lugar tiene un aura de vida. A pesar de que se está recordando a los que ya no están, se puede observar que la gente que sigue presente, la gente que sigue todavía aquí en este plano terrenal, hizo todo porque sus fieles difuntos, sus familiares y amigos que han perdido la vida, pues sean recordados con dignidad y con respeto a través de estas muestras culturales que son las flores y que son los arreglos que se les ponen en las tumbas. Así que podemos observar cómo ha cambiado y cómo se ha modificado con el paso del tiempo para llegar hasta este momento en el cual pues ya se puede observar todas estas muestras de cariño a través de el espacio material. Podemos observar que todo esto ya está cambiado y recapitulando un poco lo que hemos hablado acerca del Panteón Comunitario de San Gregorio Tlapulco y recordar cómo hablábamos de la organización, si se dan cuenta no es necesario que haya tanta planeación en este momento porque la misma gente ya conoce los caminos, ya conoce las tumbas de sus seres queridos y estos espacios son completamente respetados. O sea, son lugares que no tienen obstáculos, que no tienen basura. Hacia ese lado, hacia el lado derecho, se encuentra todo el cúmulo de basura que ayer salió, de flores, cosas para tomar, en fin, infinidad de cosas, pero aquí entre los pasillos siempre vamos a observar que están libres para que la gente pueda acceder. Y algo que está bastante interesante y que a mí me llamó mucho la atención es que a pesar de que las tumbas no tienen como tal un límite, sino es el simple talud de tierra y algunas tienen un poco más de decoración o de mampostería o inclusive de tabicón, la gente sabe por dónde pisar. Jamás vi que alguna se rompiera o se desgajara. Jamás vi que
la gente pasaba por encima de alguna tumba. A pesar de que estaba muy oscuro, la gente sabía por dónde pasar y respeta completamente estos lugares. A tal grado de que les digo, o sea, y les comento, los caminos están completamente libres y eso está bastante interesante y muy bonito. La organización del pueblo, que con el paso del tiempo ha sabido respetar estos espacios para que cuando lleguen estas festividades pues puedan estar libres y disponibles para todos y todas las que vienen a velar a sus fieles difuntos. Bueno, pues nos encontramos en la parte de los nichos aquí del panteón. Seguimos en la parte de los niños, solamente que aquí ya pues están enterrados en los nichos de los cuales ya hemos hablado también en este documental, que fueron una forma de hacer que este panteón fuera un panteón que pudiera soportar la carga de las personas que iban falleciendo, tanto niños como personas adultas o personas mayores, que se hiciera un panteón sustentable. De hecho, aquí en este panteón hay una tesis de la UNAM por parte de la Facultad de Arquitectura, donde pues se habla acerca de este proyecto de sustentabilidad para que la gente que es originaria de San Gregorio Atlapulco pues siga permaneciendo en su pueblo aún después de la muerte. Y creo que este es un buen momento para terminar el documental, toda esta travesía que hemos comenzado desde principios de octubre, pues analizando un poco lo que hemos visto hasta este punto, ¿no? San Gregorio Atlapulco es un pueblo que es conocido por ser conflictivo. Muchas personas que conocen el pueblo o que saben que existe, al momento de que les preguntas tú qué opinas de San Gregorio Atlapulco, muchas veces te dicen que es un pueblo peligroso o que es un pueblo conflictivo, que la gente no entiende de razones. Yo creo que con todo lo que hemos visto, ese estereotipo, esa idea, esa identidad que se tiene de este lugar ha cambiado completamente. Yo creo que la gente de San Gregorio son personas que mantienen sus raíces de una forma muy firme, sus creencias de una forma muy tangible. No solamente es Día de Muertos, hay muchísimas tradiciones y festividades aquí en San Gregorio Atlapulco que hacen a este pueblo un lugar especial, es un lugar único. Podríamos decir que ningún lugar se compara a San Gregorio Atlapulco, y no solamente por el recibimiento que hemos tenido aquí el equipo del canal, que nos han dado durante todo este mes. Realmente quien quiera venir a San Gregorio va a tener que entender que es un lugar completamente diferente a lo que han visto. Y el Día de Muertos no es la excepción. El Día de Muertos es un momento tan íntimo y tan profundo para las personas de este poblado, que lo que podemos observar, las flores, los arreglos florales, los juguetes, en el caso de los pequeños, en la parte de los adultos, los chilacayotes, las ofrendas que se les ponen, la forma en la que se les vela, todo lo que observamos el día de ayer y todo lo que fuimos observando con las limpiezas, con los mercados, con las verbenas, con las romerías, nos habla bastante de la identidad del pueblo. Es muy curioso cómo se va modificando conforme van llegando estas tradiciones. En el caso de los niños podemos observar aquí que hay muchísimos globos y juguetes. En el caso de los adultos es un poco más serio, es un poco más sobrio, pero no quiere decir que no se les recuerde de la misma manera. Realmente este lugar es donde comulga la historia del pueblo. Es un lugar que prácticamente tiene todas las vivencias de todas las personas que alguna vez existieron y que estuvieron presentes en este lugar. Todas las personas que están aquí descansando, que están durmiendo, pues prácticamente tuvieron historias en este lugar, tuvieron una vida que se mantiene aquí, que se mantiene en este sitio, donde se tiene que cuidar el lugar, porque prácticamente es la memoria colectiva del pueblo. Prácticamente es el lugar donde han existido y seguirán existiendo muchas personas que van a seguir viviendo y naciendo en San Gregorio Atlapulco. Y tenemos que entender que estos pueblos originarios son muy importantes para conservar la identidad de México, porque es aquí donde nacen muchas tradiciones, donde nacen muchas culturas. El simple hecho de que el Día de Muertos nos haya traído inclusive con personas que nos decían que el mole, el tradicional mole de San Pedro Actopan es de aquí de San Gregorio. Algunos dicen que también son las nieves. Son historias, es tradición oral que forma parte de la identidad, del imaginario colectivo y de la cultura de San Gregorio Atlapulco. Y el Día de Muertos nos mostró que este sitio es único, que las personas de aquí son amables, que las personas de aquí son honestas, que las personas de aquí tienen la disposición si les explicas lo que estás haciendo, si respetas sus tradiciones, si respetas su cultura y si respetas a su familia. Estamos aquí gracias a el Comité del Panteón Comunitario, gracias a la presidenta Patricia. Estamos aquí porque nos abrieron las puertas muchas familias de San Gregorio Atlapulco que nos dijeron adelante, graben, hagan lo que tengan que hacer,
pero con respeto. Y ese es el mensaje que yo les quiero dar a todas las personas que quieran venir a ver estas tradiciones, que quieran venir a ver otras tradiciones que no sea Día de Muertos. Si van a venir, háganlo con respeto, porque la gente de aquí merece respeto. No son una cosa, no son animales, son personas que sienten, son personas que viven y son personas que resisten. Hombres y mujeres que resisten y que seguirán resistiendo el resto de su vida. Así que solamente me queda agradecerles por quedarse hasta el final del video. Yo soy Josh y pues nada, vamos a seguir descubriendo lo que siempre ha estado presente. Muchas gracias, San Gregorio. Joder, qué buena frase, güey. Sí, ya sé. Me conmovió. Correr